Tiene la información de las Águilas del América y después en los siguientes bloques con los demás. Decía Rayados de local y me decías que no. ¿Estoy equivocado o qué, Tuca? No, los dos equipos no andan. La afición hoy, el clásico no está tan efervescente como antes, la verdad. Los dos equipos han dejado mucho que desear, principalmente de local, en su estadio. Eso sí. Y la gente no anda así tan prendida, de veras. Pero influye, ¿no? Influye que Rayados vaya a jugar en casa. Sí, claro. Y el partido súper molero que hicieron ahí pasado, ¿qué sentido tenía? Sí, ¿para hacer qué? Un partido? ¿Para qué? Tan pegado al otro. Oye, espérame. O sea, Lo hubieras aparte, hecho la siguiente fecha FIFA, en engaño, noviembre. Un engaño a la gente, jugó puro reserva. Sí. De veras, no se vale, mano. Bueno, vamos a meternos con el tema del América. El tema del América, el último en caerse fue Álvaro Fidalgo por un problema en el tobillo. Ayer en un evento, el propietario del equipo, el señor Emilio Azcárraga, dijo esto: hemos quedado a deber en esta temporada, la verdad, después del bicampeonato, y ya los jugadores saben dónde voy. Y quiero comprometer aquí a los jugadores, a la presidencia, al cuerpo técnico, que necesitamos varios goles o más goles de los que hemos anotado y menos goles que nos anoten para llegar a la liguilla. En términos generales, el señor Emilio Azcárraga ha dicho, tiene que mejorar mucho el equipo para llegar de mejor manera a liguilla. Un propietario que siempre está al pendiente de lo que pasa o de lo que deja de pasar con su equipo. Y que no va a solapar lo que tú estabas solapando hace rato, ¿no? Diciendo, es que las lesiones y las ausencias, perdón, pero yo no vengas del bicampeonato y las cargas y todo esto, no importa si es lo que debe ser el América o lo que dice ser la afición del América, el grande y compararse con quien tú me digas. O sea, tiene que ser esta la exigencia. El señor Azcárraga ya habló. Sí, la exigencia está ahí. Y aparte, perdón, o sea, el bicampeonato no ganaron con el A, con el B, con el C, con esto, con el social, esto. Entonces no es excusa ahorita. Ahorita no es excusa. Sí, es porque si no es selectivo, el bicampeonato se ganó con muchas lesiones, con muchos problemas, como ahorita. Entonces no se abran muchas el parasol. También, Tuca, con muchas dudas arbitrales también. Y después del América, después del campeonato, su nivel futbolístico viene de caer. Sí, a ver, pero yo quiero rescatar lo que dice el dueño y presidente. Ah, sí. Eso, mis respetos. El fútbol mexicano necesita más dueños como el señor Emilio Azcárraga, porque siempre sale a declarar, a dar la cara, a reconocer, no en las buenas, en las malas. Lo digo en serio, porque vas a decir, tú que eres de Chivas, le echas flores a la América. Pues sí. El señor Azcárraga fue y empezó a regañar a todos cuando no se consiguió el objetivo que él les había pedido a inicios de temporada para ir al Mundial de Clubes. Y lo reconoció. Es de exigencia, se los he pedido. Me quedaron a deber. Y ahora él dice, estamos lejos de donde tendríamos que estar después del bicampeonato. Eso es muy bueno. Que tú reconozcas tus carencias, lo que has hecho mal, es el primer paso para poder mejorar. Ojalá que otros dueños sean así. Lo dice tal vez porque el cierto dueño de cierto equipo dijo que estaba en el mejor momento. Y no quieran mezclar y poner palabras en mi boca. No, estoy diciendo que cierto dueño de cierto equipo, que es el Guadalajara, ¿quién? Amaury Vergara, dijo hace no más de un mes que estaba en el mejor momento y que nunca había tenido mejor cuerpo técnico, mejor directiva, mejor jugadores. Y hace un mes no estaba muy bien Guadalajara. Pero no en el mejor momento. Para él, bueno, en su opinión lo puede decir, es el dueño. Pero no estaba. Pero no estaba tan bien. Pero no te estás contradiciendo, Adal. Que quieres que te gustan los dueños que salen y que son exigentes, inclusive siendo en un momento de debacle, en un momento de crisis. Sí, es cierto. Por eso, pero es el bicampeón vigente. Y sale a decir esto. Y a Amaury Vergara con las Chivas, que si bien no han estado tan mal, no tienen título recientemente, pues como que estiras la liga y de pronto te pones muy complaciente cuando se trata del rebaño. No, al revés. Muy complaciente. Yo estoy reconociendo lo bueno de América. Y mira que me cuesta trabajo, pero siempre tengo que reconocer las cosas positivas del odiado rival. Y ahí está América haciendo bien las cosas. ¿Está listo César Caballero? Vamos entonces a Cuapa con César Caballero. A ver, César, soy bastante lento, así que te voy a pedir que vayas con calma, dándome uno por uno de los futbolistas lesionados, de los que no tienen posibilidad de estar el sábado contra Santos. Arrancamos con Fidalgo.
¿Qué pasa, Mau? ¿Cómo estás? Los saludo de nuevo desde el Hospital Americanista y como en cualquier hospital los informes se dan a la una, así que vamos a hablar primero de los que no van a estar en este partido. Ya lo dijiste, sí. Álvaro Fidalgo se ha lesionado del tobillo izquierdo, en este momento está con una bota inmovilizadora que no le permite hacer ningún tipo de actividad. Lo que están pronosticando al interior del nido de Cuapa es que sea un par de semanas las que se pierda el futbolista español, así que descártalo para el duelo contra Santos, descártalo a media semana contra los Xolos de Tijuana y muy probablemente también descártalo ante los Rayados de Monterrey. Se buscará hacer todo lo posible, rehabilitaciones, todo lo que sea médicamente posible para que esté en ese duelo ante Monterrey, pero al menos ante Santos y Tijuana no va a estar. ¿Quién es el otro que también va a estar ausente? Sebastián Cáceres, lo habíamos platicado. Todo indica que se resintió de ese desgarre en el muslo izquierdo. Desafortunadamente, cuando parecía que ya estaba al 100%, vuelve a sentir dolor en la zona afectada. Por esta razón, no realiza el viaje a Houston para jugar el clásico frente al Guadalajara el fin de semana pasado. Se queda en la Ciudad de México, se vuelve a lastimar de esa zona del cuerpo y estará todavía algunos días más de baja y no va a estar contemplado para el duelo contra Santos Laguna. Así que estos dos son los que no van a estar seguro frente al conjunto de Santos. Ok, Araujo y Aguirre. Bien, hablemos de los que tal vez van a estar, Mau. El caso de Néstor Araujo, se está recuperando de problemas musculares, todavía no entrena al 100%, el día de mañana conoceremos su estatus final de cara al duelo contra Santos. Misma situación de Brian Rodríguez, el uruguayo ha subido las cargas de trabajo, se le ha visto bien en los entrenamientos, ha respondido, pero también mañana se va a definir si es que es tomado en cuenta para el duelo contra Santos. Y la última lesión que hubo el día de ayer fue la de Richard Sánchez, el paraguayo sintió una molestia en la pantorrilla, según lo que me han contado sintió un pequeño jalón en esa parte del cuerpo, decidió abandonar el entrenamiento para no arriesgar, para que no haya todavía una lesión de mayor consideración, pero está en duda para el duelo contra Santos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Henry Martín va a estar contemplado para el duelo contra Santos, todo indica que va a ir por lo menos al banco de los suplentes, mientras que Rodrigo Aguirre también tiene muchas posibilidades de por lo menos estar en la convocatoria, todavía no se define si es que iría como titular o iría al banco junto con el yucateco. En dado caso de que los dos delanteros inician en el banco de los suplentes, es muy probable que Ilian Hernández sea el que tome su sitio como eje del ataque americanista. Entonces a Henry lo ponemos en duda también. Y Aguirre. Faltó a Henry en la banca, Henry suplentes, a Henry ponlo en la banca. Henry va a estar en la convocatoria. Ok, Henry en la banca. Faltó el Chiquito Sánchez, ¿no? ¿Cómo va el Chiquito Sánchez? Eric Sánchez ya está recuperado, ha entrenado con el resto de sus compañeros, va a estar en la convocatoria, con la posible baja de Richard Sánchez, tiene posibilidades de por lo menos ir de inicio, poder hacer una pareja ahí con Jonathan Dos Santos y tal vez delante de ellos Diego Valdés. Dependerá mucho de lo que suceda con Richard en el entrenamiento de este día viernes, que es cuando tendremos ya su estatus final de cara al duelo contra Santos. Ok, bueno, entonces lo que tú nos puedas ir diciendo, vamos posición por posición para irlo tocando aquí en la mesa con Miguel Briceño, con Adal Franco y con el Tuca Ferretti. Malagón en el arco, Juárez y... Puede ser Miguel Vázquez o puede ser Israel Reyes. Todo depende de lo que quiera poner André Jardine. Si pone a Reyes como lateral derecho, entonces Miguel Vázquez seguramente repetiría en la defensa central. Si Kevin Álvarez juega la lateral derecha, muy probablemente entonces veríamos a Israel Reyes jugando la defensa central al lado de Ramón Juárez. ¿Es momento que ya sea titular Kevin Álvarez como lateral por derecha, Miguel? Pues es el momento, ¿no? Porque no llegó como superestelar, sí. Por el menor. Bueno. Dagoberto. Claro. No, pero si pones a Vázquez, ya ahí cumples. Sí, pues de central, pero ¿dónde te da más seguridad? ¿Reyes de central junto con...? No, yo creo que Reyes como central y la lateral derecha es joven, pero no tan novato, pero creo que eso es lo más difícil. La lateral derecha pones el novato. Dagoberto, entonces, como jugando. Posibilidad por derecha, seguro el César. Centro. Puede ser una posibilidad, también como lo dices, el tema de sumar minutos es importante. Si es que decides tal vez iniciar con Reyes en esa defensa central, puede ser Dagoberto por el lado derecho o Kevin Álvarez. Kevin se ha mostrado bien, la verdad es que está recuperando mucho del terreno perdido por esta lesión de pubalgia, tuvo muy buenos minutos frente al conjunto del Guadalajara, de a poco está tratando de levantar la mano de nueva cuenta. Me imagino que será decisión de viernes quién será ese lateral derecho. Cada uno te ofrece algo diferente. Kevin tiene mucho desdoble hacia el frente, tiene mucha proyección. Dago a lo mejor no te da tanto en ataque, te da más en defensiva, pero tiene esa ventaja de darte minutos a la regla del menor. Borja por izquierda, Jonathan ¿con quién?
Jonathan, si no se recupera Richard Sánchez, me parece que podría ser una buena oportunidad para el chiquito Sánchez jugar ahí en esa posición de número 8, lo que desempeña Álvaro Fidalgo, que él sí está totalmente descartado, y delante de ellos puede ser Diego Valdés, que llegó en buenas condiciones después de la convocatoria con la selección chilena. Ayer incluso él trabajó por la tarde con el resto de los compañeros, así que Diego Valdés está bien físicamente y puede ser una opción para estar delante de los dos contenciones. Es que Brian está en duda, profe. Pero estuvo entrenando regularmente, entonces ya aumentó su carga. Y todo. ¿Tú pondrías entonces a Brian? América tiene que ganar, porque si no gana... Va contra uno de los peores. Por eso, entre los que están y los que están... el América anda muy bien. Suficiente. Es que a eso quería llegar yo. Entre los que están, no están, en los de duda. Está sobrado para ganarle a Santos. Después el delantero decía la posibilidad de Ilian, ¿no? Entonces así quedaríamos con Malagón, con Juárez, con Reyes, Dagoberto, que te gusta a ti, Tuca, Borja por izquierda, Jonathan con Sánchez, adelante de ellos Valdés, Cendejas por derecha, Brian Rodríguez por izquierda, Ilian como centro delantero. América tiene para ganar sin problema. Plantel. Sí. Ok. Varios de esos suplentes podrían ser titulares. Ahora les pregunto, ya me dijeron todos, ¿tiene para ganar? Tendría que ganar. ¿Se tiene que ver mejor en el funcionamiento con esto? Yo creo que ahora no es momento para que América se vea bien o mal en funcionamiento. Tiene que sacar los puntos porque se le va el torneo. Yo creo que sí, se Miguel. le va el torneo, Yo creo que sí, Miguel. Yo creo que sí, ya es momento que América tenga ese partido. Dicen los entrenadores, Tuca, que no hay partidos perfectos, pero sí puede rayar en la perfección. Y yo creo que el del sábado sí tiene que rayar en la perfección. Llevamos mucho tiempo de no ver un buen funcionamiento de América. Mucho tiempo. ¿Lo está diciendo a partir de una petición genuina o es así como mandar un poquito el mensaje de no, es que la grandeza y la exigencia, hoy con lo que ¿Quién tienes? soy yo para mandar un mensaje? No, yo no estoy para mandarle un mensaje a nadie. Yo no te entiendo. Para mí, o sea, yo aquí hablo de lo que pienso y yo sí creo que, por lo menos en todo este torneo, yo no recuerdo un buen partido de América. Pero ¿cómo puedes pedir eso, Mauricio? Y antes dices que tiene muchas ausencias y lesiones. O sea, no te entiendo. Por eso es tan valioso el reporte de César y por eso quise hacer esto. Porque ya haciéndolo con los nombres que nos da César, es un 11 para que el América juegue bien contra Santos. Entonces, donde no gane el América, sí. Yo creo que este es el punto de partida, porque a media semana va a Tijuana. El partido es de visitante y Tijuana es de los mejores locales. O sea, Tijuana fuera más o menos, pero en la frontera se pone muy complicado. Difícil. Si no gana contra Santos, se le va a complicar mucho. ¿Le puedo hacer una pregunta, César? Chivas, son los que lo lleva ahí muy cerquita para poder brincar estos. ¿Le puedo hacer? César, reportaba John Sutcliffe de la idea de que Álvaro Fidalgo se naturalice como mexicano para poder jugar con la selección mexicana de fútbol. ¿Qué nos puede decir realmente del deseo genuino de Fidalgo de ser mexicano, del deseo genuino de estar en un mundial, o es simplemente otra alternativa que va a estar acompañada también por su respectiva campaña, como pasó con Julián Quiñones, para empujarlo y ponerlo como el que iba a cambiar el rumbo del Tri? Nada más porque quiero jugar un mundial. Hola, Adal, ¿cómo estás? Porque como no me toca. Qué gusto saludarte, hermano. Mira, en el tema en el tema de Álvaro Fidalgo, te voy a ser muy sincero, él públicamente siempre ha dicho que él no ha tenido la intención o no ha pensado en jugar con la selección mexicana de fútbol. Es una situación que tal vez pueda cambiar o que ya haya cambiado en la mentalidad del futbolista español. Lo que también te puedo decir es que todavía falta tiempo para que estos requisitos se puedan cumplir. Tiene que tener 5 años de residencia ininterrumpida en México y él llegó acá en el 2020, entonces está todavía lejana esa situación de que se pueda terminar de naturalizar. Por supuesto que es algo, sí, le da para llegar al Mundial, pero puede suceder muchas cosas en este tiempo. Si Álvaro, por ejemplo, si hubiera ido a jugar a Europa en el último mercado de pases, esta situación se hubiera prácticamente ya olvidado porque hubiera roto ese tiempo que tenía que residir en México de manera permanente. Entonces es una situación que no está 100% segura, es una situación que en este momento pinta como una alternativa, que no podemos dar como algo totalmente asegurado, que no podemos dar como algo totalmente cerrado. Álvaro quiere mucho a México, Álvaro vive muy feliz acá en México, pero él también
también tiene la sensación de que puede hacer bien las cosas en el fútbol europeo, y si se marcha, entonces se podría romper esta posibilidad. Así que creo que es una alternativa, creo que es algo que todas las partes tienen en mente, pero creo que todavía no está tan cercano de concretarse. Yo también quiero mucho a Houston y no por eso le voy a pedir a la NASA que me suba un cohete para que me lleve a la luna. Yo sí quiero mucho el paraíso y si le puedo pedir algo ahí de respeto, se lo pido seguro mañana. César Caballero, impecable la información primero y luego el tiro, el tiro para que nos felicites al camarógrafo. ¿Quién es el camarógrafo, César? Es Eric Blanco, el famosísimo papi en el canal. Bueno, saludos a Eric Blanco, tremendo, con profundidad el tiro, el papi. Bueno. Arrancamos el video diciendo que el América está en una verdadera guerra de lesiones, y el próximo desafío contra Santos Laguna, el sábado 19 de octubre, promete ser tenso. El equipo prácticamente se está convirtiendo en un hospital, con la defensa siendo el sector más afectado, y la situación no parece mejorar pronto. Hasta ahora, el América ha sufrido por la ausencia de varios jugadores importantes en otras áreas del campo, pero ahora la crisis ha golpeado fuerte en la defensa. Y eso es un problema enorme, porque tener una defensa sólida es fundamental en juegos decisivos como el que se avecina. Las Águilas venían de una etapa de recuperación con jugadores que regresaban poco a poco, pero la suerte cambió con la última fecha FIFA, que le trajo dolores de cabeza al técnico André Jardine. La primera baja confirmada fue Álvaro Fidalgo, que estará fuera alrededor de 2 semanas. Eso significa que se perderá al menos 2 partidos importantes de la Apertura 2024, lo cual es un golpe duro, ya que Fidalgo es uno de los principales generadores de juego en el mediocampo del equipo. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar, pues su visión de juego y capacidad para distribuir el balón son esenciales para el estilo del América. Pero ahí no termina. Richard Sánchez también salió lesionado en uno de los últimos entrenamientos, lo que agrava aún más la situación del plantel. Sánchez es una pieza clave en la contención, ayudando tanto en defensa como en el inicio de las jugadas ofensivas, y perder a alguien con esa versatilidad será un reto enorme para Jardine. Para complicar aún más las cosas, Ramón Juárez, que ya estaba en duda, ahora está sintiendo molestias después de recibir un rodillazo en el entrenamiento. Se le consideraba una opción para la saga, pero con este problema, su participación en el partido contra Santos Laguna está en duda. Con Juárez fuera, el América tiene un problema serio de falta de opciones en defensa. A esto se suman las ausencias ya confirmadas de otros defensas importantes como Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres y Néstor Araujo. Con tantas bajas, Jardine tendrá que ingeniárselas para armar una defensa competitiva y evitar que se convierta en una avenida en el próximo partido. El América se está quedando sin opciones y podría verse obligado a apostar por soluciones improvisadas o jóvenes inexpertos. Ante este caos, el técnico André Jardine podría dar una sorpresa. Joshua Strimling, quien hasta ahora solo ha jugado para el equipo sub-23 del club, podría debutar en el primer equipo. Strimling es un joven prometedor que ha sido observado con atención por el cuerpo técnico, pero un debut tan temprano y en un juego tan importante no estaba en los planes. Ahora podría ser lanzado directamente al ruedo. La presión será grande, ya que Santos Laguna es un rival fuerte y cualquier error en la defensa podría costar caro. Si Strimling es alineado, será una prueba de fuego que podría definir su trayectoria en el primer equipo. Pero también es una oportunidad de oro para que el joven demuestre su capacidad y pruebe que puede ser útil en un momento de crisis. La situación en la defensa es tan complicada que, si Strimling juega, tendría que formar pareja en la saga con Miguel Vázquez. Vázquez es el único defensa nominal disponible en este momento, lo que demuestra lo grave que es la escasez de opciones. A pesar de ser joven, ya ha tenido algunas oportunidades en el primer equipo y está buscando consolidarse. La dupla entre él y Strimling sería un parche improvisado, y el entendimiento entre los dos es una incógnita. Otra posibilidad sería utilizar a Israel Reyes como defensa central, una posición en la que no ha jugado recientemente, ya que ha estado actuando como lateral derecho. Jardine tendría que ajustar toda la línea defensiva para que esto funcione, lo que añade aún más presión sobre el técnico. Mientras tanto, Jardine ya está pensando en el futuro y planeando el Clausura 2025. Podría llegar un refuerzo español al equipo, Hugo Buila. El defensa llegó recientemente y ya está entrenando con la sub-23, pero su trayectoria podría cambiar rápidamente dependiendo de cómo se desarrolle la ventana de transferencias. Buila, con experiencia en clubes europeos como Zaragoza, Sampdoria y Atalanta, aporta una trayectoria interesante, aunque es joven. Si logra demostrar su valía en la cantera y las circunstancias del equipo lo permiten, es posible que ascienda al primer equipo antes de lo esperado. Jardine ya tiene planes para él, pero el principal obstáculo en este momento es el tema del límite de extranjeros. El problema es que el América ya tiene todas las plazas de extranjeros ocupadas, lo que significa que alguien debe salir para que Buila sea promovido al primer equipo. La salida de Sebastián Cáceres, que está en la mira de algunos clubes europeos, podría abrir esa oportunidad para Buila. Cáceres ha sido un pilar de la defensa del América en las últimas temporadas, pero la posibilidad de jugar en Europa podría ser demasiado tentadora para rechazar. Si Cáceres es transferido, Buila ocuparía su lugar no solo como extranjero, sino también como defensa central. Y el América se quedaría con una defensa rejuvenecida, pero llena de promesas.
Esta dependencia de jugadores extranjeros, por increíble que parezca, está generando discusión en la Liga MX. Jardine, sin rodeos, soltó una frase que resonó en la prensa: "No estamos aquí para entrenar jugadores para la selección mexicana". Esta declaración generó polémica, pero también refleja la visión del América sobre el desarrollo de jóvenes talentos. El club está lejos de cumplir con la llamada regla menor, que exige una cuota de minutos para jugadores sub-23 en el campeonato, y parece no estar muy preocupado por ello. La directiva del América cree que el enfoque debe ser formar un equipo competitivo y ganador, independientemente de cuántos minutos jueguen los jóvenes. El América solo ha alcanzado 638 minutos con jugadores sub-23 hasta ahora, faltándole aún 361 minutos para cumplir con la regla impuesta por la Liga MX. Esto puede parecer un fallo, especialmente en comparación con otros equipos que ya han cumplido con la cuota sin problemas, pero el América no lo ve como una prioridad. El club cree que forzar a los jóvenes a jugar solo para cumplir una regla no necesariamente les ayudará en su desarrollo. Para el América, lo importante es que los jóvenes jueguen cuando estén listos y puedan contribuir de verdad al equipo. Mientras muchos clubes están enfocados en dar minutos a jugadores jóvenes solo para cumplir la cuota, el América tiene una visión diferente: juega el que es bueno. Y esta filosofía ha sido defendida por Jardine, quien quiere crear un ambiente donde los jóvenes destaquen de manera natural, sin necesidad de un empujón forzado. Él cree que el desarrollo de los jugadores viene de competir al más alto nivel, contra rivales de calidad, y que eso es lo que realmente prepara a los jóvenes para desafíos mayores, como jugar en Europa o en la selección mexicana. La verdad es que esta filosofía del América puede ser lo que la Liga MX necesita: clubes que valoren el desarrollo de jugadores, pero sin perder competitividad. Grandes ligas en el mundo, como la Premier League, la Bundesliga y la Liga, ya han demostrado que no es necesario imponer minutos mínimos para jóvenes talentos. En esas ligas, el enfoque está en la calidad, y los jóvenes que destacan terminan recibiendo oportunidades de manera natural. Jardine cree que este modelo es el que preparará a los jugadores mexicanos para el futuro, ya sea en el fútbol europeo o en la selección nacional. Pavel Pardo, uno de los grandes jugadores mexicanos que hizo historia en Europa, también cree en esto. Él mismo contó cómo influyó en jugadores jóvenes, como Sami Khedira, cuando jugaba en el Stuttgart. Para Pardo, lo importante es que los jugadores luchen por un puesto, sin usar la excusa de que los extranjeros son una barrera. Y refuerza que tener jugadores de calidad al lado solo ayuda en el desarrollo. El caso de Khedira es un ejemplo claro de esto. Se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol alemán, y parte de su crecimiento vino de convivir con jugadores más experimentados y de diferentes nacionalidades. Al final de cuentas, el América puede que no cumpla con la regla menor, pero eso no significa que el club no esté formando talentos. Los minutos que le están dando a jóvenes como Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinosa son valiosos. Y más importante que cumplir metas es asegurarse de que estos jugadores estén listos para pelear por un lugar en el equipo. Esa mentalidad de competencia constante, de luchar por cada minuto en el campo, es lo que realmente va a preparar a estos jóvenes para el futuro, tanto en el América como, posiblemente, en la selección mexicana. Después de tantas temporadas llenas de expectativas, el América decidió dar un paso que puede cambiar el juego. El club, que siempre ha sido famoso por buscar grandes nombres internacionales, decidió que ya no irá más tras esos fichajes bombásticos de Europa. A pesar de ser uno de los equipos más ricos de la Liga MX, los dirigentes se dieron cuenta de que gastar millones en jugadores reconocidos no siempre da el resultado esperado. Detrás de esta decisión está el reconocimiento de que los jugadores de renombre no garantizan títulos, y que adaptarse al fútbol mexicano puede ser un proceso demasiado complicado, con riesgos que el club ya no quiere correr. Ahora, la estrategia es enfocarse en atletas que ya conocen el fútbol mexicano, asegurando que entren al campo listos para entregar lo que la afición espera. A lo largo de los años, el América siempre ha sido conocido por sus contrataciones de peso. Jugadores como Iván Zamorano, Claudio López y Jalmina no solo llegaron con estatus de estrellas, sino que también trajeron visibilidad y esperanza de títulos inmediatos. Estos refuerzos, además de mover el mercado, crearon una imagen de que el América siempre estaría dispuesto a abrir la cartera para conquistar trofeos. Sin embargo, el éxito de estas contrataciones no siempre fue proporcional a las expectativas. Jeremy Menez, por ejemplo, llegó rodeado de grandes expectativas, pero nunca logró justificar la inversión en el campo. Estos casos le mostraron a la directiva que solo contratar nombres grandes no es suficiente para garantizar resultados, y ahora el club está adoptando un enfoque mucho más pragmático. Este nuevo camino quedó aún más claro con los últimos movimientos del América en el mercado. Recientemente, el club apostó por nombres como Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre, quienes ya están familiarizados con el fútbol mexicano y llegaron sin necesidad de adaptarse al ritmo del campeonato. Estos jugadores, además de ser más baratos que las estrellas internacionales, ya mostraron en otros clubes que pueden contribuir de manera inmediata. Y no son solo ellos. Para la Apertura 2024, el América también trajo a Eric Sánchez y Alan Cervantes, dos jugadores que conocen bien la Liga MX y tienen la capacidad de encajar perfectamente en el esquema táctico sin necesidad de meses de adaptación. La lógica es simple. Contratar jugadores que ya entienden el campeonato mexicano reduce riesgos y aumenta las probabilidades de éxito. Es importante recordar que las últimas apuestas del América en jugadores europeos dejaron mucho que desear. La contratación de Jabairo Dilrosun, que vino de Holanda, y Cristian Borja,
que llegó de Portugal, son ejemplos recientes de cómo los jugadores extranjeros enfrentan dificultades para adaptarse al fútbol mexicano. Dilrosun, que llegó con el estatus de promesa, tuvo problemas para entender el estilo de juego más físico y rápido de la Liga MX. Borja, por su parte, enfrentó problemas con lesiones y nunca pudo mostrar el fútbol que se esperaba de él. Estos ejemplos mostraron claramente a la directiva que los grandes nombres del fútbol europeo no siempre son la mejor solución para un equipo que busca eficiencia y resultados rápidos. Por eso, la decisión de cambiar el enfoque hacia jugadores que ya dominan el escenario local parece ser una estrategia mucho más segura. El caso de Eric Sánchez es otro ejemplo de cómo las cosas pueden no salir como se planean, incluso con jugadores que ya conocen la Liga MX. Llegó al América con un enorme hype, siendo considerado uno de los mejores jugadores del campeonato cuando jugaba en el Pachuca. Su llegada fue celebrada por los aficionados, que esperaban que sustituyera a Julián Quiñones con la misma calidad. Pero, para sorpresa de todos, Eric no logró repetir el buen fútbol que mostró en los últimos años, y eso afectó directamente su valor de mercado. En poco tiempo, su valor cayó $1 millón, lo que preocupó a la directiva. Este declive no solo afectó su confianza, sino que también lo hizo perder posiciones en el ranking de los jugadores más valiosos de la Liga MX, donde era el número 1 cuando llegó a Coapa. Para empeorar las cosas, el valor de mercado de Eric Sánchez cayó tanto que fue superado por dos jugadores destacados del campeonato. El delantero griego del Cruz Azul, Georgios Giacomakis, y Juan Bruneta, del Tigres, tomaron los primeros lugares, relegando a Eric al tercer puesto. Cuando llegó al América, era el jugador más caro de la Apertura 2024, y eso generó mucha expectativa sobre el impacto que podría tener en el equipo. Sin embargo, en solo la mitad del torneo, esa expectativa no se cumplió, y ahora tiene que trabajar duro para volver a ser el jugador destacado que era cuando llegó. La presión es grande, y la afición ya está exigiendo una reacción rápida para que recupere su forma y su valor de mercado. Por otro lado, no todo son malas noticias en el América. El caso de Luis Malagón es un ejemplo de cómo las cosas pueden salir bien cuando un jugador se adapta y comienza a rendir al más alto nivel. Malagón, que llegó al club hace algún tiempo, ahora está viviendo el mejor momento de su carrera. Además de haber ganado 5 títulos con las Águilas, se ha convertido en el portero más valioso de la Liga MX, superando a Kevin Mier, del Cruz Azul, quien también era considerado uno de los mejores en la posición. El valor de mercado de Malagón se disparó, alcanzando los 7 millones de euros, lo que lo coloca entre los jugadores más valiosos del campeonato. Además, todo indica que será el titular de la selección mexicana en breve, consolidando aún más su posición de figura en el fútbol nacional. En el ranking general de valores de mercado del América, Malagón solo está detrás de Álvaro Fidalgo y Eric Sánchez, aunque este último ha sufrido una caída significativa en las últimas semanas. Al inicio de la Apertura 2024, Eric era el jugador más caro del fútbol mexicano, con un valor de mercado de 9 millones de euros. Sin embargo, con la caída en su rendimiento, perdió esa posición destacada. Ahora, Georgios Giacomakis, del Cruz Azul, ocupa el primer lugar con un valor de 9,8 millones de euros, seguido por Juan Bruneta, del Tigres. Aún así, se espera que, con un mejor rendimiento, Eric Sánchez pueda recuperar su puesto en la cima del ranking. Con esta nueva política de contrataciones, que busca reducir los riesgos y enfocarse en jugadores ya adaptados a la Liga MX, el América está apostando por un futuro más sólido y menos arriesgado. La era de los fichajes bombásticos puede estar llegando a su fin, pero eso no significa que el club vaya a perder su competitividad. Al contrario, con jugadores que ya conocen el terreno y están listos para ofrecer resultados inmediatos, el América podría estar preparándose para dominar el fútbol mexicano en los próximos años. La afición puede extrañar los grandes nombres internacionales, pero lo que importa ahora es tener un equipo que funcione y que luche por títulos. Y, con este nuevo enfoque, el club parece estar en el camino correcto para lograrlo. Mientras el América intenta reorganizarse sin algunos de sus principales jugadores, la opinión de Julián Quiñones ofrece un punto de vista importante. Después de su salida al fútbol saudita, el exjugador del América hizo una revelación que podría impactar a la afición. Él cree que la falta del Estadio Azteca ha afectado el rendimiento del equipo en el Apertura 2024. A pesar de su corto tiempo en el club, Quiñones dejó huella como bicampeón y uno de los principales goleadores, por lo que su opinión tiene peso. Desde su llegada al Al-Qadisiyah en una transferencia millonaria, Quiñones notó que el América no ha sido el mismo. Para él, el cambio de estadio ha impactado directamente en el rendimiento del equipo. En una entrevista con ESPN, comentó que el Azteca brindaba una identidad poderosa al club, algo que el Estadio Ciudad de los Deportes no ha podido replicar. Según él, el Azteca hacía que los jugadores sintieran en carne propia lo que significa ser parte del club más grande de México, y la energía de jugar con un estadio lleno de aficionados vestidos de amarillo era fundamental para la confianza y el desempeño del equipo. Además, Quiñones no escatimó en críticas hacia la calidad del césped y la estructura del Estadio Ciudad de los Deportes. Destacó que las condiciones del campo están muy por debajo de lo que se espera para un club del nivel del América, y que el desgaste físico de los jugadores en los partidos allí es evidente. El cambio de ambiente, según él, ha pasado factura al plantel y puede explicar en parte las dificultades que el equipo ha enfrentado desde su salida. Para Quiñones, regresar al Azteca sería un paso crucial para que el América recupere su mejor nivel.
Aunque está lejos, Quiñones sigue pendiente del América y se aseguró de enviar un mensaje especial a sus excompañeros. No oculta el cariño que tiene por el club y, en un mensaje sincero, deseó suerte al equipo y a sus amigos, como Henry Martín, Luis Malagón e Israel Reyes. Dejó claro que cree en la recuperación del equipo y que el América todavía tiene mucho que mostrar en lo que resta del torneo. Quiñones destacó que, aunque muchos consideran al equipo muerto en la lucha, él sabe que el América es el club más grande de México y puede sorprender. Esta visión de grandeza también resuena en el América femenil, que está brillando en la CONCACAF W Champions Cup. Tras una importante victoria contra el San Diego Wasps, el equipo femenino aseguró su pase a las semifinales, y una de las grandes estrellas del equipo, Scarlett Camberos, dejó claro que en el América, el único objetivo es ser campeón. Para ella, avanzar en primer lugar en el grupo es solo el comienzo, y la verdadera misión es conquistar el título. La mentalidad ganadora que expresó Camberos demuestra cuánta presión hay en el América, tanto en el equipo masculino como en el femenino. Además, Camberos destacó el apoyo incondicional de la afición, que ha estado presente en los partidos en Estados Unidos. Habló sobre lo motivador que es ver a los aficionados siempre presentes, sin importar dónde jueguen, y cómo eso hace que el equipo se sienta en casa incluso cuando juega lejos. Este tipo de conexión con la afición ha sido clave para el éxito del equipo femenino, y Camberos ha sido una pieza fundamental en esta campaña hacia el título.